Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de compartir información desde las labores que nos corresponden en la unidad del régimen académico del CEA. Y hoy vamos a focalizarnos en aspectos procedimentales, como se mencionó, para eh, la promoción en el régimen académico de la UCR. Estos procesos y algunas consideraciones que estaremos planteando se desarrollan a la luz de el quehacer que nos corresponde como unidad, ¿verdad? Que somos una unidad adscrita al Centro de Evaluación Académica de la Vicerrectoría de Docencia, que desarrolla un proceso de apoyo logístico y administrativo a la Comisión Institucional, a la Comisión del Régimen Académico, que es la encargada, es el ente académico encargado de desarrollar este proceso de evaluación y de asignar categorías y pasos académicos en función del cumplimiento de un conjunto de requisitos y en función principalmente del modelo de evaluación que se tiene en la universidad. Nuestra labor como instancia administrativa, técnica, es una labor que podríamos decir es una labor de plataforma de gestión que se desarrolla a lo largo de un conjunto de fases o momentos que tienen que ver desde el acompañamiento al personal docente, en procesos de asesoría, en procesos de formalización de las solicitudes, eh, que permite no solo generar o gestar el proceso de documentación y preevaluación de los atestados y aportarlo a la Comisión del Régimen Académico de forma tal que les permita dar ese soporte al proceso evaluativo que desarrollan y posteriormente a ese proceso en que concluyen los casos en que se toman las decisiones, generar todos los procesos de comunicación, de calificaciones y de despacho para que todas las personas que han sometido sus atestados en régimen académico puedan contar con la información actualizada y también las instancias universitarias con la información correspondiente para los cambios académicos o salariales que corresponden. Este proceso, digamos, que desarrollamos acá en la unidad, se implementa desde el marco normativo vigente, principalmente desde el Estatuto Orgánico, el Reglamento del Régimen Académico y Servicio Docente, desde el reglamento del Centro de Evaluación Académica y desde las regulaciones del régimen salarial académico. Utilizamos en este contexto con mucha fuerza y de una forma intensiva plataformas como el CICAD y el CIGEDI que acompañan toda la labor y esos procesos en el marco de un trabajo mixto, un contexto de trabajo mixto, presencial, remoto, que ha sido ocasionado por la situación actual que tenemos. Hago hincapié en que la Comisión de Régimen Académico es la instancia que tiene a su cargo el proceso de evaluación de atestados y producto de ello los cambios académicos o salariales que esto gestiona. Nuevamente, a nivel general, de nivel de recordatorio, de una u otra forma, se han tocado en los dos webinars anteriores en los que hemos participado. El modelo de evaluación del régimen académico centra su atención en el mérito académico y la experiencia universitaria, que se traduce en un conjunto de variables o aspectos evaluables, y ellos a su vez permiten la asignación, dependiendo del cumplimiento, de un conjunto de puntajes, ¿verdad? Y la articulación de un conjunto de requisitos que, como hemos indicado, implican la promoción en el régimen académico de la UCR. Cuando hablamos de la promoción nos referimos a pasos académicos, a cambios de categoría, ascensos, asimilaciones de categoría en el caso de los docentes invitados, etc. Tres premisas que son fundamentales de colocar en esta oportunidad tienen que ver con que cada persona docente gestiona su propio proceso de promoción dentro del régimen académico, ¿verdad? Además, ningún proceso de información en este campo se actualiza de oficio, porque eso está amparado en un elemento normativo, principalmente porque el reglamento del régimen indica que cuando una persona docente considere que cumple los requisitos, debe presentarlos de forma completa ante la Comisión de Régimen Académico. Nuestra labor de intermediación administrativa, digámoslo así, entre el profesorado y la comisión, nos implica hacer este recordatorio en términos de que es la persona docente la que gestiona su propio proceso y es la que lleva la actualización de su información de forma propia. Además, los procesos de calificación se median siempre por una solicitud, ¿verdad? Esa solicitud formal
esta carta que se completa dirigida a la presidencia de la Comisión de Régimen Académico y que plantea la pretensión de la persona docente en términos de la razón por la cual está presentando sus atestados para evaluación. Esos elementos son muy importantes porque nos van a guiar también a nivel de los procesos, de los aspectos procedimentales. Un recordatorio también queremos hacer es alrededor de quiénes y cuál es el propósito para la presentación de los atestados ante el régimen académico. La Comisión de Régimen Académico puede evaluar los atestados de docentes propietarios, personas docentes invitados e invitadas y docentes interinos e interinas. ¿Con qué propósito? En el caso de los docentes en propiedad, como lo hemos mencionado, el cambios de categoría y pasos académicos. En el caso de las personas invitadas, su asimilación de categoría de acuerdo al artículo 26 del reglamento. Y en el caso de las personas docentes interinas, para la asignación de pasos académicos a partir de lo que indica las regulaciones, el artículo 5, las regulaciones del régimen salarial académico, que permite la obtención de hasta 15 pasos. Esto se ha mencionado en otros momentos, pero queremos igual hacer hincapié en que los aspectos que se evalúan en términos generales a nivel del reglamento del régimen académico y servicio docente tienen que ver con, perdón, y que ello sustenta esta promoción en el régimen, tiene que ver con la condición académica del profesorado, principalmente titulaciones de grado y posgrado, el tiempo servido en la docencia universitaria, la evaluación de la labor académica, y eso implica la evaluación en docencia, investigación y acción social, la experiencia universitaria, trabajos publicados y obras, que eso se desagrega en la producción académica, en el caso de las direcciones o entidades que han sido electas por asambleas o por cuerpos colegiados, la evaluación de la gestión administrativa superior y la experiencia a nivel postdoctoral, así como el conocimiento de idiomas. Esto articulado en conjunto con otros elementos a nivel de requisitos, permiten y sustentan a partir del proceso evaluativo, la promoción en el régimen. Algunos elementos importantes de recordar, esto muchas de las personas que están acá, que nos acompañan, lo conocen, pero es importante reforzarlo. En términos de algunos aspectos que están adscritos a estos requisitos y cuáles son como las fuentes desde donde obtener esa información. Bueno, o esos atestados. A nivel de tiempo servido en la docencia universitaria, aquí tenemos dos fuentes, básicamente la Oficina de Recursos Humanos con las constancias de tiempo servido para efectos del régimen académico y aquellos reconocimientos que otorga la Vicerrectoría de Docencia por tiempo servido en otras universidades. En cuanto a las constancias de idiomas, recordar que las dos únicas entidades universitarias que reconoce el reglamento de la Escuela de Lenguas Modernas y la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura para lenguas clásicas. Pero también existe la posibilidad, ¿verdad?, de un formulario que la persona docente puede presentar a la Comisión de Régimen Académico cuando se estudió un posgrado fuera del país en un lugar diferente a la lengua materna. Todo eso lo está colgado en la página del SEA con un conjunto de requisitos bien estipulados para someter también esta opción a obtener 3 puntos en el idioma donde obtuvo ese posgrado. En cuanto a titulaciones de grado y posgrado, publicaciones, obras, formularios y declaraciones juradas, pasantías postdoctorales, etc., todo este conjunto de evidencias está muy en la línea de la compilación personal que tenga cada docente. Asimismo, en cuanto a la labor de la evaluación de la labor académica, la fuente de información son las vicerrectorías, las 3 vicerrectorías. Y en el caso de la gestión superior, el formulario correspondiente que presenta la persona interesada. Como vemos, hay un conjunto de fuentes de información que es importante recalcar que si bien son diversas fuentes dentro de la Universidad de Costa Rica, le corresponde a la persona docente presentar sus atestados, compilarlos, organizarlos y someterlos a la evaluación de la Comisión de Régimen Académico a través de los procesos que vamos a ver. En términos muy generales, el procedimiento, el flujo de procesos que articulan el proceso de evaluación tiene varios actores y varias fases, ¿verdad? Hoy vamos a concentrarnos en tres procesos, que es la formalización de solicitudes de evaluación, la puerta de entrada, la notificación de resultados y la gestión y los procesos de gestión de adición y aclaración
así como los de recursos. Esos tres elementos nos van a acompañar el día de hoy. Pero queremos de forma sucinta hacer una revisión de cómo es el tránsito de sus solicitudes en este proceso de evaluación. Una vez que las solicitudes son presentadas y formalizadas, ellas ingresan en una fila. Como ustedes saben, tenemos un conjunto alto, una demanda alta de procesos de solicitudes de evaluación, que tienen que ser preparados esos atestados, compilados y organizados para ser enviados a la Comisión de Régimen Académico para que su cuerpo de especialistas en cada una de las áreas de la universidad evalúe las obras principalmente. Eh, es este cuerpo colegiado el que identifica si es necesario la búsqueda de especialistas externos o puede concluir las obras a partir del conocimiento experto que ellos y ellas tienen. Además, es cuando se identifica que si es necesario la evaluación de la labor académica, por lo tanto se remiten los casos a las vicerrectorías para que se realice el proceso de evaluación correspondiente. Esto, cuando se tienen compilados todos los atestados y los resultados, se desarrolla una sesión formal de la Comisión de Régimen Académico donde el cuerpo colegiado tomará la decisión en cada caso y a partir del cumplimiento de los requisitos, de los puntajes y lo que ya todos conocemos, tomará la decisión de si hay actualización de puntajes, cambios de categoría, pasos académicos, asimilaciones, etc. En ese sentido, cuando se tiene todo esto listo, se generan un conjunto de comunicaciones y calificaciones que muchos de ustedes han recibido por correo electrónico, y es cuando se notifica vía correo electrónico, como lo establece el artículo 56 del reglamento del régimen académico. Aquí hay dos caminos posibles, ¿verdad? Y es, bueno, estoy de acuerdo con la calificación, con el resultado, y puedo seguir planteando nuevas solicitudes. Y aquí es importante decir que no es necesario que una solicitud esté completa y yo tenga el resultado en mano para plantear una nueva solicitud. Eso no es necesario. Se pueden presentar 2 solicitudes por semestre calendario, se tenga la última concluida o no. Y en el caso de que no esté de acuerdo con el resultado de la calificación, se tienen 2 posibilidades, de acuerdo a lo que plantea el Estatuto Orgánico, que es el establecimiento de gestiones de adición y aclaración, que son planteamientos que veremos un poco más adelante, o la posibilidad de la interposición de recursos administrativos. A partir de este año, ¿verdad? Con conocimiento del Consejo Universitario y aprobación de la Vicerrectoría de Docencia, el proceso de gestión de especialistas, porque el reglamento explicita que la comisión ante recursos administrativos necesita contar con el criterio de al menos 2 especialistas. Ese proceso se está desarrollando digamos, junto con las direcciones de las unidades académicas. Y esas personas, estos superiores jerárquicos de las unidades académicas, identifican los especialistas que consideren pertinentes para las obras y solicitan su criterio, ¿verdad? Esa asignación está dentro de las labores del docente. Y una vez que las personas especialistas emiten los criterios y son enviados a la comisión, nuevamente son analizados por el cuerpo colegiado de la comisión y se pueden elevar al Consejo Universitario en el caso de los recursos de apelación o el segmento de apelación de un recurso revocatorio con apelación en subsidio, o en todo caso se genera el proceso interno de valoración de las obras para nuevamente concluir el caso y valorar si hay algún cambio en la calificación o si la calificación se mantiene tal cual, ¿verdad? Entonces, en términos generales, esto siempre va a generar la notificación de un resultado y, importante mencionar esta última fase, que es la notificación de los cambios salariales o académicos a recursos humanos, rectoría y TEU. Este proceso no se ve retrasado por la presentación de recursos, sino que una vez que se cumple el plazo de recursos, se interpongan o no, se comunican los cambios a las instancias mencionadas. Entonces, como mencionamos hace un momento, vamos a focalizarnos en 3 procesos clave, ¿verdad? La presentación de formalización de solicitudes, la notificación de resultados y lo que tiene que ver con recursos y gestiones. Como ustedes saben, las personas que han solicitado antes del 3 de abril del año pasado, hemos tenido siempre procesos presenciales y sincrónicos para la presentación de solicitudes. Bueno, en este momento, el proceso de presentación de solicitudes de calificación ante la Comisión de Régimen Académico se desarrolla de forma digital, siendo un proceso asincrónico.
La persona interesada, ¿verdad?, va a enviar desde su correo institucional toda la documentación completa que respalda su solicitud y la va a remitir a la cuenta de regimen.académico@ucr.ucr.ac.cd. Ahí tenemos un errorcito, pero lo corregimos para efectos de lo que corresponde. Regimen.académico@ucr.ac.cd. Este proceso de envío de atestados va a ser revisado, o este conjunto de atestados va a ser revisado por el personal de la unidad de régimen académico en función de la demanda y el momento en que ingresan al correo electrónico para determinar si la documentación está completa. Si está completa, se va a generar el proceso de apertura de una solicitud con la fecha en que se determina que la documentación fue presentada de manera completa y si no, va a generar el intercambio para poder indicarle a la persona interesada los elementos para subsanar esa solicitud. Importante recordar la necesidad de que la boleta de apertura o la boleta de recepción de atestados que se remite sea de vuelta firmada, ¿verdad? Y también recordar que algunos atestados, por su naturaleza, requerirán la presentación en formato físico. Para eso, de forma posterior, se hará una cita con la persona docente para que presente esa documentación de ser necesario y esto no atrasa el proceso de evaluación. Algunas consideraciones importantes en términos de estos tres, podríamos decirle, subfases de esta etapa. Y que tienen que ver con algunas preguntas que de las personas solicitantes es importante que se hagan. En primer lugar, si yo soy un docente o una docente que va a presentar, ¿cuál es el propósito de mi solicitud? Actualizar puntaje, ascender, asimilarse a una categoría o obtener pasos académicos. Reúno los requisitos suficientes para lo que quiero aspirar. Para eso es necesario que cada persona docente conozca en detalle su estado actual en régimen académico y los requerimientos para cualquier cambio que sea pertinente. Para eso la información está colgada en la página del CEA y en el caso del estado de régimen académico se ve en la última calificación. Si no se tiene o se ha perdido, con mucho gusto se comunican con nosotros y les damos la información que sea necesaria. En términos de la organización de los atestados que voy a presentar, tener en cuenta la mediación de la carta de solicitud, todas las constancias que sean necesarias de presentar, formularios si es del caso, declaraciones juradas si corresponde, el conjunto de obras si se van a presentar obras y otras evidencias, ¿verdad? Aquí es importante mencionar que las solicitudes pueden ser tan grandes como ustedes lo necesiten. Pueden ser obras, pueden ser solicitudes que se componen solo de una constancia de tiempo servido y la carta, o de la carta y 70 horas, ¿verdad? Eso depende de los elementos, de los atestados que tenga la persona docente para evaluarse. Este momento de revisión está pendiente del correo electrónico, ¿verdad? En caso de la necesidad de alguna subsanación y si eventualmente ustedes perciben que ha pasado un tiempo prudencial y no han recibido comunicación, pues comunicarse con nosotros para darle seguimiento al caso. Eso es importante. Lo otro es la formalización. Y esa formalización está mediada por la boleta de recepción. Esa boleta es importante que ustedes la revisen porque tiene información muy a criterio nuestro pertinente para su propio proceso. Entonces, la pregunta es si la boleta refleja el tipo de solicitud que planteé, resume los atestados que presenté o falta algo, leí los recuadros que están planteados en la boleta y si la firmé y la envié. Aquí es importante la lectura de los recuadros porque esos recuadros nos hacen ver la necesidad en los casos que lo amerita de comunicarse con las vicerrectorías, ya sea de acción social o de investigación, principalmente investigación, para, si tengo aspectos evaluables en ese campo, solicitar y llenar los formularios correspondientes. Aquí no vamos a hacer una revisión exhaustiva de la página del CEA, pero sí mencionar lo siguiente. ¿Dónde está la documentación que ustedes deben presentar? Esa documentación la van a ubicar en la página www.cea.ucr.ac.cr, en la pestaña superior régimen académico y en la pestaña documentación técnica. Ahí ustedes van a encontrar información organizada en tres conjuntos. Un primer nivel, que es manual de orientaciones, que contiene aspectos informativos, manuales de inducción, requisitos de ascenso, requisitos para pasos académicos. Vamos a encontrar las consideraciones
como para la presentación de solicitudes digitales, etcétera. La documentación más informativa para su propio proceso. Y está organizada para docentes en propiedad, interinos e invitados e invitadas. En la segunda pestaña vamos a encontrar solicitudes y declaraciones juradas. Esas son documentaciones más orientadas al propio proceso de gestión de la solicitud. Ahí vamos a encontrar el machote de carta, para que ustedes lo pueden descargar, completar. Ya está dirigido al máster Roberto Fragomeno Castro, que es el presidente de la Comisión de Régimen Académico en este momento. Tiene las opciones para seleccionar el tipo de solicitud y tiene la posibilidad de que ustedes coloquen observaciones de necesitar. Pero además van a encontrar acá las declaraciones juradas de obras colectivas, de participación en obras, en diferentes tipos de obras, la declaración de dominio de idioma, digamos, documentos que están asociados a los procesos que ustedes ya implementan, ¿verdad? O quieren implementar. O, por ejemplo, la declaración de horario lectivo para efectos de la evaluación de la docencia. Y hay una tercera categoría que tiene que ver con formularios para obras. Recordad que tenemos que en la universidad es posible evaluar publicaciones y obras. Cuando hablamos de obras, hablamos de obra didáctica, profesional o artística. Y para esos tres hay formularios que tienen que acompañar la solicitud cuando se presenta ese tipo de obra. Pero también tenemos un formulario opcional para para la evaluación de publicaciones, libros y artículos. Estos formularios, a grosso modo, lo que plantean es un conjunto de requisitos, pero además permiten sustentar el cumplimiento de los criterios de evaluación que tiene el reglamento del régimen. A manera de modelo, de ejemplo, tenemos una boleta de recepción de información, de atestados para evaluar, y aquí yo sé que son demasiados pines que están ahí, pero en realidad es información que es importante revisar. Esta primera, que es la fecha de recibido, es la fecha a partir de la cual va a regir el cambio académico salarial, ¿verdad? Vamos a ver el tipo de solicitud que se está presentando, el número de solicitud, que es la secuencia con la cual podemos dar algún tipo de seguimiento a este proceso, los datos personales, ¿verdad? Importante el correo electrónico, porque ese correo electrónico es al cual ustedes van a recibir la información mediante SIGED y el correo electrónico institucional, y los recuadros que le mencionábamos acá hace unos minutos en relación a la necesidad de contactar a las vicerrectorías para efectos de valorar si tienen aspectos evaluables o no. Y este es el resumen de lo que están presentando en una solicitud. En este caso vemos que la persona presentó una carta de solicitud, presentó una copia del currículum vitae, presentó fotocopia de títulos, 78 obras artísticas, y esto no es inventado, eso es real absolutamente, una constancia de tiempos de idiomas y el horario para ser evaluado, ¿verdad? Esto tiene la posibilidad de que la persona la firme, ya sea en físico o en digital, y la envíe de vuelta. Ese es el modelo de carta que ustedes pueden descargar de la página del CEA. Como ustedes ven, está ya dirigida a la presidencia de la comisión y ustedes van a encontrar las diferentes opciones. ¿Cuáles son las opciones que son posibles de desarrollar desde el régimen académico? Uno, el ascenso de categoría, la actualización de puntaje en régimen académico considerando la evaluación académica y actualizar puntaje en régimen académico. Los tres primeros son para las y los docentes en propiedad. Y la idea es marcar únicamente uno de esos tres, ¿verdad? En el caso de acceder a pasos académicos en la condición de interino o actualizar puntaje en condición de interino, bueno, es evidente que alude a las y los docentes en condición de interinazgo, y los últimos dos tienen que ver con las y los docentes invitados. En el penúltimo caso, la asimilación de categoría, o si ya fue asimilado y quiere actualizar puntaje, lo puede hacer mediante marcar esta opción. En el caso de las observaciones, ese espacio se coloca para que ustedes indiquen cualquier aspecto que les parezca pertinente, necesario de recordar o solicitar. En particular, pongo un ejemplo. Cuando una persona docente tiene obras o presentaron obras, algún coautor presentó obras que no le han sido asignado su puntaje. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera una obra y esa le fue evaluada a un colega, en la cual yo soy coautor, y ya el colega presentó las declaraciones juradas, yo indico nada más acá que solicito que me asigne el puntaje a la obra X, evaluada a la persona X, básicamente eso. No hay que adjuntar nuevamente ni la obra, no hay que adjuntar la declaración jurada, etcétera. Básicamente indicar
que solicita la asignación del puntaje correspondiente que ya fue evaluado a la obra. Otro elemento importante que recientemente tuvo una modificación es la declaración jurada del grado de participación en obras colectivas. Este grado de participación, para muchos de ustedes, lo conocieron cuando tenía una desagregación por cada uno de los ítems. Bueno, en ese momento la versión que se tiene es una versión más simplificada. Básicamente a cada coautor se le asigna un porcentaje, la sumatoria evidentemente va a ser 100% y se va a obtener la firma de las y los coautores. Es muy importante que lean la segunda parte de esa declaración, la segunda página, porque plantea 3 escenarios posibles de qué hacer cuando no se puede obtener el 100% de las firmas. Y eso aplica en este momento tanto para nacionales, para coautores nacionales, como internacionales. Entonces es importante que eso lo lean. Se presenta esta documentación junto con las obras que se van a evaluar y que lo ameritan. Esto es importante recordar la razón. El reglamento del régimen académico asigna al profesorado el puntaje correspondiente al grado de participación en la obra. Y además incorpora un porcentaje, un 25% de bonificación, digámoslo así, de reconocimiento cuando las obras tienen carácter colectivo. Otro documento que es importante recordar o de mencionar son las consideraciones para la presentación digital de solicitudes de calificación. Ese documento está igual colgado en la página del SEA y nos permite reforzar cuál es el medio oficial de comunicación e intercambio de documentación, cuáles son los horarios de atención y de procesamiento de las solicitudes, el formato de la documentación que deben ustedes adjuntar y cuál sí y cuál no, aspectos relacionados con la firma de documentos en formato digital o autógrafo, perdón, de documentos de manera digital o autógrafa, así como reforzar digamos, el concepto de proceso asincrónico de esta revisión, de esta formalización de solicitudes. Asimismo, recordar que alguna documentación, por su naturaleza, deberá ser presentada en formato físico para hacer contrastes. Y reforzar principalmente que la evaluación de los atestados presentados queda a criterio de la Comisión de Régimen Académico como instancia académica que tiene a cargo este proceso. Como como hemos visto hasta este punto, la formalización de solicitudes es un proceso que podríamos decir que se puede resumir en organizar y preparar la documentación en función de mis pretensiones, plantearla vía correo electrónico, esperar que se revise y se identifica que es completa, firmar la boleta de recepción que voy a recibir y una vez que eso queda formalizado, la solicitud ingresa al proceso interno, que ya vimos los diferentes pasos en los cuales esa solicitud va a ir avanzando hasta tanto se concluya, hasta tanto se articulen los diferentes requisitos que eran necesarios de articular para poder concluir la solicitud y se notifica la calificación o los resultados. Para continuar con el primer proceso de formalización de solicitudes en régimen académico, todo el personal docente en propiedad que presenta documentación por primera vez debe cumplir una serie de requisitos, ya sea para fines de ascenso o para obtener pasos académicos, entre los cuales se encuentra la evaluación de la obra académica, por lo que debe estar impartiendo lecciones, aunque no tenga elementos evaluables en investigación y acción social. Si el docente ya cuenta con puntaje en régimen académico, puede optar por presentar la solicitud como actualización de puntaje. Para el personal docente invitado, exbecaria o exbecario, que presente por primera vez, uno de los requisitos que debe presentar es el título reconocido y equiparado ante CONARE. Este docente también va a requerir la evaluación en la labor académica, por lo que debe estar impartiendo lecciones, aunque no tenga elementos evaluables en investigación o acción social. Si el docente ya cuenta con puntaje en régimen académico, la solicitud la puede presentar como actualización de puntaje. Para el docente interino o interina que presenta por primera vez con fines de obtener pasos académicos,
Entre los requisitos es contar con 24 meses en tiempo servido en la docencia en la Universidad de Costa Rica. También va a requerir ser evaluado en la labor académica, aunque no tenga elementos evaluables en investigación o acción social. La evaluación la va a requerir, va a ser un requisito para los pasos 1, 3, 5 y 9. Si el docente ya cuenta con puntaje en régimen académico, puede optar por presentar la solicitud como actualización de puntaje para docente interino. Toda la documentación se debe enviar al correo régimen.académico@ucr.ac.cr. Importante recordarle al docente que antes de enviar la documentación a este correo, debe revisarla, que esté completa, debe enviarla de forma ordenada para así agilizar la apertura de la nueva solicitud. Entre el 3 de abril del 2020 y el 25 de mayo del 2021, hemos formalizado 971 solicitudes en forma digital. En cuanto al segundo proceso, la notificación de resultados, toda esta información o toda esta documentación es digital. Tenemos como producto que se realiza mediante la plataforma del CIGEDI, el oficio de comunicado de calificación, más la calificación firmada digitalmente. Estos documentos se van a enviar una vez que queden firme el acuerdo en la Comisión de Régimen Académico. Otro de los documentos que se envían son los comunicados para Rectoría, la Oficina de Recursos Humanos o el Tribunal Universitario, Electoral Universitario. Estos se envían 5 días hábiles posteriores al plazo para interponer recursos. Así también otros comunicados que realizamos se pueden hacer en cualquier momento. Todo esto mediante el correo electrónico institucional. Es importante señalar que el docente tiene que estar pendiente del correo electrónico, pues el tiempo para la interposición de recursos cuenta a partir del día hábil siguiente al envío de la calificación. Entre el 3 de abril del 2020 y el 4 de mayo del 2021, se han realizado 1.344 comunicaciones digitales que se han firmado y se han despachado. Entre ese mismo periodo se han concluido 833 solicitudes mediante estos procesos virtuales. Para el tercer proceso, que es la presentación de gestiones de adición y aclaración y recursos, la forma de presentarlos es mediante el correo institucional del docente a régimen.académico@ucr.ac.cr. Acá el docente va a explicar el tipo de recurso, va a argumentar y especificar qué pretende. Los encargados de la unidad de régimen académico van a revisar la documentación que esté completa. Una vez que se determina que la documentación está completa, se le va a dar un acuse de recibido al docente para continuar con el proceso. En la gestión de adición y aclaración, el plazo para presentarlo es 3 días, tiene 3 días hábiles el docente. Acá se le van a aclarar dudas sobre aspectos específicos de la calificación. En cuanto a recursos, tenemos 3 tipos de recursos. El primero de revocatoria, el segundo de apelación, el tercero de revocatoria con apelación subsidiaria. Los 3, el plazo va a ser de 5 días hábiles. En el primero, del recurso de revocatoria, se va a requerir el criterio de 2 especialistas en el campo.
Para el recurso de apelación y el de revocatoria con apelación subsidiaria, el que va a resolver es el Consejo Universitario. Para esta gestión del criterio de especialistas, la metodología que se está utilizando es reciente. Acá la comisión va a solicitarle al director de las diferentes unidades académicas que asigne personas especialistas para evaluar las obras que requieran del criterio experto. Se le va a hacer llegar al director en forma impresa o digital los trabajos a evaluar. Acá la comisión va a ser la encargada de designar los plazos para entrega. Una vez que el director recolecta los criterios, los va a remitir a la comisión, que se va a encargar de revisar toda la documentación presentada y continuar con el proceso. De este proceso, al día de hoy tenemos 68 casos de gestión para especialistas. Este es el tercer webinar. Los dos anteriores, uno del marco normativo y el otro de aspectos evaluables, están disponibles en la página. Los instamos a que revisen la documentación que se encuentra acá y la información. Como recordatorio, este viernes 18 de junio será el último día para presentar solicitudes de calificación en régimen académico los docentes que requieran evaluación del desempeño docente del primer ciclo 2021. Deben ser presentadas mediante el correo de régimen.académico antes de las 5 de la tarde. Las solicitudes que entren posterior a ese día y hora y que requieran evaluación docente se evaluarán en el segundo ciclo 2021. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, compañeros Walter y Jairo, por esta presentación sobre los procedimientos para aplicar el régimen académico. Abrimos en este momento el espacio para recopilar las preguntas que ustedes colocaron en el chat y que los compañeros van a ir respondiendo. Si bien no vamos a poder atender todas las preguntas en este espacio, se levantará un documento para recopilarlas y poderles responder y será enviado a los correos electrónicos de cada uno de ustedes con el correo que utilizaron para inscribirse a este webinario. Tenemos acá, como les digo, más de 40 preguntas. Vamos a seleccionar algunas de ellas. La primera pregunta para Walter y Jairo es: ¿cuál es el proceso para presentar una obra didáctica? Ok, muy bien. Rápidamente, la obra didáctica tiene que venir acompañada de un formulario, y en ese formulario están indicados el conjunto de requisitos. Entre ellos, la unidad académica tiene que conformar una comisión de libros de texto, una comisión ad hoc, que va a certificar que esa obra didáctica ha sido utilizada al menos 3 semestres en la docencia universitaria, que cumple un conjunto de elementos que están planteados en el formulario, y digamos, además tiene que venir acompañada de la documentación asociada a la entrega de esa obra al sistema de bibliotecas de la universidad, ¿verdad? Entonces, básicamente el procedimiento sería completar el formulario con lo que se indique, con la información, conseguir el aval de la Comisión de Libros de Texto, conseguir la información desde el CIPDI y presentar la obra tal cual está en régimen académico como parte de las diferentes tipos de obra que son evaluables. Básicamente es preparar lo que está contenido en el formulario. Y aunada a esa pregunta, Walter, ¿cuál es el formato y las partes que debe llevar la obra didáctica? Bueno, vamos a ver. Propiamente no hay una definición ahorita estricta de qué tiene que tener o no el contenido de la obra. Primero,
es importante recordar que el fondo de la evaluación de las obras la hace la Comisión de Régimen Académico, nosotros no. La indicación básicamente es que la obra tiene que cumplir con esos requisitos iniciales de admisibilidad, digámoslo así, ¿verdad? Que es el tiempo que se utilizó y el aval que tiene que le da la Comisión de Libros de Texto. No, desde la comisión no hay una indicación exactamente de las formas, partes o cómo tiene que ser presentada la obra. Ok. Tenemos otra pregunta. Nada más para adicionar, lo ideal es que pues la misma exprese, ¿verdad? Digamos, los elementos eh, que permiten haberla utilizado en el proceso de docencia universitaria, ¿verdad? Eso, como le digo, va a ser también mucho el criterio de la misma comisión de libros de texto en términos de lo necesario para darle su aval, ¿verdad? Pero básicamente, con que ingrese con el aval de la comisión y lo necesario indicado en el formulario es evaluable. ¿Qué tan evaluable, qué tan va a ser su resultado? Eso va a ser a criterio del órgano experto, que es la comisión propiamente. Muchas gracias, Walter. La otra pregunta dice, por varios años trabajé en proyectos de investigación contratada. Preparé informes para empresas privadas contratantes en formato de artículo científico. Puedo presentar estos informes para ser considerados como obra profesional. No se publicaron por estar bajo contrato de confidencialidad. Ok, la obra profesional es una obra que excede el marco del ejercicio profesional rutinario, ¿verdad? Para efectos del reglamento del régimen académico debe venir acompañada, para ser evaluable, de un recibido conforme del ente contratante. No tiene necesariamente que estar publicada por la naturaleza de la misma, ¿verdad? Habrán obras que tienen sustento y es publicada, otras no. Para eso está el formulario también, para que puedan sustentar el cumplimiento de los criterios y los requisitos, y es importante indicar que a partir del acuerdo de la comisión en diciembre del año anterior, este formulario se cambió y está actualizado en la página. También es importante colocar una constancia o una declaración de si la obra se realizó dentro del horario, digamos, del docente y si se contaba o no con dedicación exclusiva para lo mismo. Entonces, todos esos elementos están consignados en el formulario. Es importante recordar que esta obra, digamos, que las obras contratadas, mientras excedan el ejercicio rutinario del docente, ¿verdad? Y el profesional, entonces pueden ser presentadas para evaluación. Ok, vamos a ver, bueno, hay bastantes preguntas recopiladas, pero vamos a ir tratando de abarcar algunas de ellas. La otra dice, tengo un nombramiento en propiedad como administrativa, profesional C, dedicada a investigación. Estoy nombrada además con un cuarto de tiempo docente en este semestre. ¿Puedo iniciar en estas condiciones un proceso de evaluación del régimen académico? Digamos, aquí lo que priva es el nombramiento docente. Si la persona está nombrada como docente y está ejerciendo la docencia y, digamos, en este caso, interpreto que debe ser una docente interina, puede ser, entonces debe estar dando clases para poder acceder a pasos académicos. Pero lo que priva en este caso es la relación docente con la universidad. Independientemente con un cuarto de tiempo, que es lo que dice digamos, si el caso fuera que es una docente interina o un docente interino, y lo que aspira es obtener pasos académicos con ese nombramiento, con que tenga un cuarto de tiempo, ya podría aspirar a pasos académicos y cumpliendo el requisito que mencionamos ahora, que mencionó Jairo, de los 24 meses de tiempo servido en la docencia. Ese es el requisito inicial en el caso de que la persona fuera interina. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, me gustaría me expliquen cómo funcionan los puntos IE 1, 2, 4, 8 y 16 en términos de los documentos que uno presenta. Por ejemplo, cómo saber a cuántos puntos de publicación corresponde una publicación específica. Ok. No se puede decir
que una cantidad X de puntos corresponden a una cantidad X de publicaciones. Porque el modelo de evaluación que se emplea no lo tiene estipulado de esa forma. Lo que se puede decir es lo que dice el reglamento, y es que una publicación puede estar evaluada de 0 a 4 puntos, porque acordémonos que aquí que la comisión evalúa sobre 4 criterios principales: originalidad, relevancia, complejidad y trascendencia. Esos criterios, en el marco de evaluación que se tiene, cuando se toma la obra, puede ser evaluada de 0 a 1 punto, cada uno de esos criterios, y la sumatoria de la asignación para cada criterio es el valor de la obra. Pero además depende mucho del grado de participación, ¿verdad? Si la persona no es el 100% autora de la obra y tiene otros coautores, pues el porcentaje que se asigna va a estar distribuido. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los 4, 8 y 16 puntos requeridos para las diferentes categorías? Eso funciona de la siguiente manera. Una persona docente que tenga, vamos a partir de la premisa de que se cumplen todos los requisitos para un ascenso en caso de ser propietario o para un cambio de pasos en el caso de ser interino. Entonces, de esos 4 puntos posibles o necesarios en lo que tiene que ver con producción, al menos la mitad de esos 4 puntos, de esos 8 puntos o de esos 16 puntos, tiene que ser en obra, en publicaciones, artículos, libros, ponencias, ¿verdad? Capítulos de libro, etc. ¿Verdad? Entonces, esa mitad tiene que ser completada en ese tipo de publicación. Lo otro puede ser obra artística, obra didáctica, obra profesional. El 100% de ese puntaje no puede ser en obras, sino que, como les vimos, tiene que ser la mitad al menos en obra publicada. Y eso obviamente se engarza al cumplimiento de los otros criterios y puede generar el cambio de categoría o el cambio de pasos. Pero repito, por la forma en que se evalúa, no hay una forma, digamos, no se puede decir explícitamente que 3 obras implican 4 puntos, porque no es el modelo de evaluación. Puede ser que los 4 puntos se obtengan con una obra, ¿verdad? O puede ser que los 4 puntos se obtengan con X cantidad de obras, dependiendo la sumatoria de los valores de cada una de las obras asignadas, ya sea por coautoría o porque fueran al 100%, pero las valoraciones, digamos, no llegan a sumar 4 puntos en su totalidad, o 8 o 16. Vamos a hacer una última pregunta y el resto se recopila en el documento que les comenté hace poco. ¿Qué pasa si no realizo la solicitud para asimilación en el primer año, como lo dice en el CRA DOC 02? Esto debido a que hasta ahora se obtuvo la equiparación del título. ¿Se puede realizar en el segundo año? Sí, sí, sí. Vamos a ver, aquí lo que mencionábamos ahora es que, ok, ¿qué es lo que dice el artículo 26 del reglamento? Dice que la persona invitada ex becaria tiene que asimilarse al cumplir, ¿verdad? El año 2, ¿verdad? Significa que para el año 2, al final del año 2, debería, ¿verdad? En buena teoría, estar asimilada a una categoría. Acordémonos brevemente voy a repasar este proceso porque es importante para las y los docentes invitados. Cuando ellos y ellas regresan al país y se incorporan nuevamente a la docencia, lo ideal, en la medida de los casos, de la posibilidad, es que empiecen a gestionar el reconocimiento de las titulaciones en CONAR. Ese es el factor limitante. Una vez que se tenga ese reconocimiento, ¿verdad? Ya con las cartas de la universidad y todo esto, incluso ni siquiera tienen que tener el título de la universidad propiamente en la mano, con la carta donde indiquen que solo falta la juramentación, ya es posible recibir la documentación. Pero en todo caso, la idea es que ellos presenten o ellas presenten. ¿Por qué decimos que idealmente al finalizar el año 1? Porque así tenemos, o la comisión tiene un periodo, digamos, de todo el año 2 para poder concluir ese caso y asimilarlo a una categoría, ¿verdad? ¿Qué pasa en este momento si presenta durante el año 2? No pasa nada, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque la decisión de la incorporación de la persona al régimen académico no es de la comisión. La comisión lo que hace es que evalúa los atestados y le asigna una categoría en función del grado o del cumplimiento de sus requisitos, nada más. El proceso de asimilación o de incorporación al régimen académico se desarrolla en una etapa 2, que es en la asamblea de escuela.
Las personas docentes con la calificación que les emite régimen académico solicitan a las direcciones que se coloque en punto de agenda de la asamblea de escuela próxima, más próxima ojalá, su incorporación al régimen académico. A partir del acuerdo de la comisión de la asamblea de escuela, se eleva el acta a la vicerrectoría de docencia, quien va a emitir una resolución de ingreso al régimen académico. Pero como vemos, esta etapa es la primera de 3 momentos importantes, ¿verdad? Por lo tanto, la comisión no es quien decide si la persona ingresa o no, solo le asimila una categoría de acuerdo a lo que dice el reglamento en función del cumplimiento de sus atestados. Por lo tanto, si presenta, digamos, durante el año 1 o presenta a mediados del año 2, eso está bien. La idea es que ojalá midamos los tiempos, porque no son procesos necesariamente muy expeditos, sobre todo porque ya vimos que hay dependencia de un conjunto de actores. En el caso de las personas que son asimiladas, tienen que ser enviadas a las vicerrectorías para ser evaluadas y a veces la respuesta, dependiendo el momento, puede ser que dure un poco más. Entonces, sí es importante hacer esos procesos con el tiempo suficiente. Muchas gracias, Walter. Con esta pregunta cerramos el espacio de preguntas y agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy en esta 14ª edición de Conectando con el CEA y los invitamos a continuar participando en los próximos encuentros que vamos a tener. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias.